El texto siguiente es de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, y dice así: cada persona que pasa por nuestra vida es única, siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Personalmente, no creo en las casualidades. Todo pasa por algo, y así las personas también llegan a nuestras vidas porque tienen que llegar, porque tienen que formar parte de nuestra vida, de nuestra historia particular, por un periodo determinado de tiempo para siempre. Incluso pueden formar parte de nuestra vida tan solo en lo que dura una conversación, una cena o un encuentro corto, por todo lo que nos aporta este encuentro casual o no. Además, es como una sincronía en el tiempo. Llegan en el momento preciso, pero no lo apreciamos hasta que ya ha pasado y cuando ya tenemos la capacidad y serenidad para analizar el porqué de todo. A veces incluso nos dan lecciones de vida. De igual manera que llegan personas a nuestras vidas en un momento, también hay que saber cuándo es tiempo de marcharse de la vida de alguien. Incluso después de una separación matrimonial traumática, los dos implicados saben que tenían que conocerse y encontrarse para llegar a tener aquellos hijos tan maravillosos que la vida les había dado, al haberse cruzado uno en el camino del otro, extraño, pero compartido por muchas personas cuyas relaciones personales acaban fatal. Azucena aquella mañana tenía un mal presagio. No sabía el porqué, pero tenía mal cuerpo, como si algo malo tuviera que sucederle. Quizá el hecho de asistir a aquella comida familiar, tan ritual y solo de fachada, le sacaba de quicio, y era la razón de su desasosiego. Iba acompañada de su marido y de Alex, su querido hijo de 7 años, a quien adoraban. Era el motor de su vida y todo lo planificaba pensando en él. Durante el trayecto, cantaron, explicaron cuentos, adivinanzas y diferentes historias. El viaje era un poco largo y tenían que entretenerse. Hacía días que el coche fallaba. El lunes iban a llevarlo al taller. Durante el trayecto, de repente, el auto se paró. Lentamente, fue perdiendo velocidad hasta que se paró en medio de un paso a nivel sin barreras. Los nervios afloraron. El marido de Azucena intentaba ponerlo en marcha, pero no hubo forma. El tren se acercó, hizo señales, pitó, pero todo fue en vano. Fue todo tan rápido, el tren nos arrolló. La parte más dañada fue los asientos traseros donde estaba sentado el pequeño Alex. Como os podéis imaginar, el desenlace fue horrible. Alex falleció al instante. Azucena y su marido, tras meses en el hospital, salvaron la vida con grandes secuelas, más psicológicas que físicas, por la pérdida de su pequeño. Pasó el tiempo. Azucena era incapaz de subir a un tren, pero por circunstancias de la vida, al salir del trabajo, perdió el último autobús de regreso a casa y no le quedó más remedio que dirigirse a la estación de ferrocarril para alcanzar el último tren que la llevaría a casa. Esperando en el andén, coincidió con Rosa, una excompañera de trabajo que iba acompañada de Joel, un pequeño de 8 años, su hijo. Azucena se percató de su estado de salud, se la veía enferma. Ya no era aquella muchacha joven, divertida, especial, lista y dicharachera que animaba toda la fábrica. Ahora mostraba preocupación. Mientras el niño jugaba y se entretenía, entablaron una amarga conversación. Rosa se moría, y su gran preocupación se centraba en qué sería del niño cuando ella no estuviera. La poca familia que tenía era lejana, y de su pareja nada sabía. De hecho, tuvo el bebé sola, y así siguió. Hablaron durante todo el trayecto de retorno a casa. Azucena, una vez en casa, no se quitaba de la cabeza a Rosa y a Joel. ¿Qué sería del niño? Nada más entrar su marido en casa, le explicó su encuentro. Solo tuvieron que mirarse. Sus ojos hablaron. Al día siguiente Azucena fue en busca de Rosa
El planteamiento era claro. No iba a permitir que sufriera de aquella manera ni por su enfermedad ni por su niño. Joel iba a tener un hogar junto a ellos. Azucena estuvo al lado de Rosa hasta el final. Joel entró en su vida en el momento justo y preciso. Y Azucena también entró en la vida de Rosa en el instante más amargo de su vida. Se acompañaron mutuamente en aquel camino. Rosa murió tranquila y en paz, sabiendo que su hijo iba a estar en buenas manos, y Azucena resurgió de la pena en la que estaba inmersa. En las lápidas de Alex y de Rosa se leía la misma frase: gracias por cruzaros en nuestro camino. Los dos estuvieron un tiempo muy limitado en la vida de Azucena, pero el suficiente para sentir que cada uno de ellos había formado parte de su vida por una razón muy concreta. Así que por mi parte aprovecho para dar las gracias a todas aquellas personas que han formado, forman y formarán parte de mi mundo. Recuerda, nadie entra en tu vida por casualidad.